Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta primera clase de evaluación físico-deportiva y hoy vamos a estar hablando de un tema que es datos y estadística. Quizás es un tema que les pueda resultar un poco aburrido o un poco desconocido, capaz no le encuentren todavía la vinculación con el resto de la materia, pero les aseguro que va a ser súper importante y que lo vamos a necesitar para las próximas clases. Así que denme un poquitito de changüí, aguántenme en esta clase y después ya nos vamos a meter en lo que seguramente estén esperando y tengan ganas de ver. La primera pregunta que surge cuando empezamos a hablar de evaluar es ¿para qué evaluamos? Bueno, evaluamos básicamente para comparar, pero ¿qué es lo que vamos a querer comparar? Una alternativa es evaluar a una persona consigo misma. Esto puede ser en dos condiciones diferentes o en la misma condición pero en dos momentos diferentes. Por ejemplo, podríamos querer evaluar a la misma persona antes y después de una pretemporada o al principio y al final de una temporada competitiva. O podríamos querer comparar a la misma persona en el mismo momento temporal pero en dos condiciones diferentes. Por ejemplo, cómo se desempeña en un campo de césped natural y en otro de césped sintético. Pero siempre vamos a estar evaluando a la misma persona consigo misma. Por esto es una evaluación intrapersonal. Otra manera de comparar que tenemos es lo que llamamos evaluación interpersonal. En este caso vamos a estar comparando a dos personas diferentes. Pueden ser dos personas del mismo plantel, que yo quiero ver si hay que trabajar más en alguna cuestión en particular con una para poder nivelarlas, o personas de diferentes planteles. Por ejemplo, si tengo datos de un rival o de una rival, ver si la persona que yo estoy entrenando tiene las características para poder equipararse con esa otra, o si tengo que trabajar alguna condición en particular para poder ir mejorando y alcanzar el nivel de este rival o esta rival, o mismo un compañero o una compañera de plantel. En cualquiera de los casos es importante que tengamos en mente cómo vamos a usar las evaluaciones. Una evaluación no es un objetivo en sí mismo, no es lo más importante de una sesión, o sí puede ser lo más importante de una sesión, pero no es lo más importante en una programación en total. Es una herramienta más que se inserta dentro de un círculo que vamos a estar aplicando para lograr una mejora continua de los deportistas. ¿Cómo es este círculo? Bueno, en primer lugar vamos a evaluar para conocer el punto inicial, desde dónde arrancamos. A partir de ese punto inicial vamos a programar, vamos a hacer un plan de entrenamiento, buscando mejorar alguna característica en particular o varias. Entonces, evaluamos, sabemos dónde estamos al principio y empezamos con la programación. Programamos, una vez que tenemos todo diagramado, ejecutamos, es decir, llevamos a cabo la programación que planificamos. Esto puede durar 3, 4, 5 semanas, 6 semanas, meses, depende de la planificación que hayamos hecho. Una vez que llegamos a lo que creemos que es un punto de control, un tiempo prudencial para ver si esa persona mejoró en lo que nosotros estábamos esperando, vamos a evaluar nuevamente. A partir de este resultado y comparándolo con la evaluación que habíamos hecho inicialmente, vamos a ver si el programa de entrenamiento que planteamos funcionó o necesita algún ajuste. En el caso de ajustar, ajustamos ese plan de entrenamiento, vemos si tenemos que aumentar las cargas, bajar las cargas, aumentar los volúmenes, no importa lo que necesitemos, y volvemos a ejecutar. Una vez que volvemos a ejecutar, esperamos un tiempo prudencial y volvemos a evaluar a ver si el ajuste que hicimos dio resultado. Pero siempre es importante tener en mente que no tenemos que pensar que la evaluación es todo, sino que la evaluación es una herramienta que se inserta dentro de todo este ciclo que busca la mejora continua de los deportistas. Entonces ya estamos en tema de qué es evaluar y para qué evaluamos. Una vez que evaluamos vamos a obtener algo que vamos a llamar datos. Muchas veces habrán escuchado hablar de estos datos, pero es importante que recalquemos algo de los datos. Un dato es algo que yo dejo registrado en una libreta, en una computadora, en algún lado donde yo lo vaya a anotar. Ahora, este registro va acompañado del contexto, de un contexto. Esas dos cosas forman el dato. No solo el registro, que puede ser una altura de salto, puede ser un tiempo de carrera, puede ser un montón de cosas. Pero es importante que yo le agregue a ese dato, a ese registro, el contexto para conformar el dato. ¿Por qué es importante? Porque después, cuando yo lo retome más adelante o se lo pase a otra persona, va a querer comparar, como dijimos recién, con su deportista, con la misma persona en otro momento. Por ahí recibe al deportista o a la deportista que yo entrenaba antes y quiere comparar en el estadio anterior y ahora. Entonces esa persona que recibe ese dato no solo va a necesitar el tiempo de carrera o la altura de salto, sino en qué condiciones se tomó, porque quizás cuando lo tome en las nuevas condiciones da algo muy distinto. ¿Y cómo va a saber si puede comparar uno con el otro? Bueno, lo va a saber a partir de que nosotros dejemos registrado ese contexto. Entonces vamos a anotar
se tomó esta altura de salto con movimiento de brazos en la etapa inicial de la pretemporada. Entonces después la persona que tome nuevamente la evaluación va a poder decir, bueno, lo tomo en las mismas condiciones para ver si ahora la altura de salto cambió o no cambió. Entonces esta combinación de registro más contexto me conforma en sí al dato. Ahora, dijimos que el dato es un registro en un contexto. Ese registro, dependiendo de las características con las que yo lo esté tomando, va a poder ser nombrado de diferentes maneras. Una de ellas es que sea un dato observacional. Un dato observacional consiste en registrar un evento sobre el cual yo no tengo ninguna incidencia, no tengo control. Podría ser, voy a un partido de algo, una competencia de algo y tomo nota de lo que está pasando en el momento. Yo no puedo incidir sobre lo que está pasando, solo puedo anoto todo el contexto, anoto todas las características, pero no puedo decir, bueno, esto háganlo de esta manera o esto háganlo de otra, cambien esto o cambien lo otro. Las condiciones son las que hay y no se van a repetir otra vez. Por eso es que decimos que son registros históricos. Porque ese partido, esa competencia, en esas condiciones exactamente igual, nunca se va a poder repetir. Eso es un registro histórico y por lo tanto observacional, lo que conforma un dato observacional. Otro tipo de dato que tenemos es el dato experimental. En un dato experimental nosotros podemos controlar las variables, que después vamos a ver qué son las variables, pero podemos controlar cosas que están pasando ahí. Podemos incidir, podemos meter mano y decir, bueno, esto quiero que sea de esta manera, esto quiero que sea de esta otra manera. De esa forma yo puedo decir, bueno, esto va a ser siempre así, esto va a ser siempre de manera que se pueda repetir. O que yo le pueda decir a otra persona, como decíamos antes, esto lo tomé con estas características, repetirlo de igual forma para ver si es comparable. Entonces, en un registro experimental, yo tengo la posibilidad de reproducir, son reproducibles. Los puedo repetir y no es que suceden una vez y nunca más puedo acceder a ellos. Esa es la característica que tiene un dato experimental. Un dato experimental contra uno observacional no es que haya uno mejor y uno peor, pero sí tenemos que saber que son muy diferentes y que muchas veces, la mayoría, es difícil comparar unos con otros. Los datos observacionales los vamos a comparar contra datos observacionales y los experimentales contra experimentales. Existe un tercer tipo de dato que es el dato computacional. Un dato computacional, hoy por ahí estén más de moda o lo hayan escuchado nombrar un poco más, son simulaciones hechas por computadora. Yo le ingreso parámetros y la computadora, en base a quizás registros históricos o lo que sea, simula un posible escenario que no va a existir nunca, simplemente es una simulación. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, quizás si yo tengo muchos datos históricos puedo obtener una predicción más o menos ajustada de algo que pueda llegar a pasar. De esta forma tengo datos de algo que podría pasar sin necesidad de ejecutarlo en la vida real, lo cual podría ser práctico en el caso de que yo no tenga la posibilidad de hacerlo en la vida real. Esto todavía está un poco en evolución, existe, se hace, pero con la incursión de la ciencia de datos es todavía más potente y todavía va a ir avanzando más. Así que hoy por ahí no tiene una relevancia tan grande, pero en unos años seguramente sea mucho más. Y ya hablamos de datos. ¿Habrán escuchado alguna vez la frase dato no opinión o dato mata relato? Como si con un dato uno pudiera rebatir cualquier cosa. Como si un dato fuera una información absoluta que no se puede discutir. Bueno, vamos a analizar un poquitito esta frase y vamos a ver si es tan así o si es un poco no tan así. En este ejemplo vamos a comparar a dos jugadores de fútbol. Uno es Gabriel Auche, el otro es Zlatan Ibrahimovic. Quizás los conozcan, quizás no los conozcan, no importa. Lo importante acá es que los datos son reales y son datos absolutos, datos crudos, que no se pueden discutir en sí al dato. Es decir, el año de nacimiento es ese. El sueldo puede ser un poco más ambiguo, que es un sueldo medio, que es un sueldo alto. Evidentemente el de Ibrahimovic es mucho más alto que el de Auche, eso es incontrastable. La cantidad de Champions ganadas, 0 para los dos. El promedio de gol con su selección. Fíjense cómo Gabriel Auche tiene un promedio de gol en su selección más alto que Ibrahimovic. Eso es indiscutible, ese es el valor. Ahora, si yo me voy a fijar específicamente en cuántos goles tiene y en cuántos partidos, ya empieza a ser diferente. Entonces, si yo solo tomo el promedio de gol, es una cosa. Ya si lo contextualizo en cantidad de goles, en cantidad de partidos, ya empieza a ser distinto. Esto también lo aplican ustedes quizás cuando vean o cuando ven el puntaje de un negocio en Google. Ven que un puntaje alto es 4.9, porque son siempre sobre 5. Ven que un negocio tiene 4.9 y otro tiene 4.7.
¿A cuál irían? Al de 4.9. Ahora, si el de 4.9 tiene una opinión y el de 4.7 tiene 1000 opiniones, quizás les resulte mejor ir al de 4.7. Es intuitivo pensar que un puntaje un poquito más bajo, pero sobre un universo mucho más grande de datos, es más asegura mejor calidad que el otro, que quizás tiene mejor valor, pero sobre menor cantidad. Esto es lo que pasa en el caso de Auche e Ibrahimovic. Después tenemos otro dato que es goles a defensa y justicia. Ibrahimovic tiene 0 y Auche tiene 2. Esto también es incontrastable. Ahora, Ibrahimovic nunca jugó contra defensa y justicia, probablemente, creo, no me acuerdo, pero creo que nunca. En cambio, Auche habrá jugado más de un partido y sin embargo tiene 2 goles. Entonces, si yo tomo los datos uno por uno, son esos. Y podría decir que en la sumatoria gana Auche. Tiene mayor promedio de goles en su selección, tiene más goles contra defensa y justicia. Sin embargo, si yo reviso dato por dato y me fijo en el contexto, ya empieza a cambiar. Entonces, la interpretación del dato depende del contexto y esto hace que no sea tanto como dato mata relato o dato en opinión y se convierte en una cuestión absoluta que no se puede discutir. Dato y contexto se deben analizar y de esa manera empezamos a tomar decisiones un poco más informadas, pero de ninguna manera podemos decir que no hay manera de discutir un dato. Entonces, ya tenemos información sobre los datos. Ahora, como dijimos, un dato es un registro que tomo. ¿Por qué tomo un registro? Tomo un registro porque estoy registrando algo que puede tomar diferentes valores, puede cambiar en el tiempo. Si algo fuera siempre igual, ¿para qué lo voy a registrar si va a ser siempre igual? Por ejemplo, si yo estoy en un lugar específico del planeta, en una temperatura más o menos siempre igual, voy a decir que el pasto es verde y siempre va a ser verde, ¿sí? Ahora ya se empieza a cambiar la temperatura, empieza a cambiar el clima, el pasto puede empezar a estar un poco más amarillo, puede cambiar sus características. Entonces, dependiendo de las condiciones, algo puede ser una constante, quiere decir que está siempre igual, o puede cambiar, lo que lo convierte en una variable, ¿sí? Una variable es algo que puede tomar diferentes valores a lo largo del tiempo. Esos valores pueden ser numéricos o pueden ser cualitativos, es decir, podríamos hablar de la temperatura. La temperatura puede ser de 10 grados, de 15 grados, de 28 grados. Eso es una variable y es numérica, ¿sí? Tiene un número, 10, 15, 18. Y si no, podríamos decir que hace calor, hace frío, está templado. Es la misma variable, temperatura, pero ahora lo pongo de una manera cualitativa, ¿sí? Yo no tengo un número, no puedo sumar y restar templado con calor. Uno es una cosa, otra es otra. Eso se llama una variable cualitativa o categórica. Y la otra sería una variable numérica. Entonces, lo que quiero que vean es que es algo que va a tomar diferentes valores a lo largo del tiempo, que pueden ser un número o no, y que por eso lo registro, porque puede tomar diferentes valores. Voy a ir viendo a medida que yo vaya registrando, que las cosas vayan cambiando, qué valor va a ir tomando. Esto puede hacerse con el clima, puede hacerse con las notas de sus carreras, por ejemplo. Entonces una variable podría ser la nota. Hoy me saco un 5, mañana me saco un 10, pasado me saco un 8. Eso no va a ser siempre igual, va a ser una variable. Y por supuesto también lo podemos hacer a nivel deportivo. ¿Cómo? Bueno, hoy corro 1000 metros en tantos minutos, mañana corro 1000 metros en tantos minutos. Hoy salto una altura, pasado salto a otra altura. Entonces esas cosas van cambiando y los voy a ir registrando. Son variables. Pueden ser numéricas, pueden ser categóricas o cualitativas. Y dentro de las variables, además de ser categóricas o cualitativas o numéricas, que es una manera de expresar al registro, también vamos a tener variantes de variables, es decir, diferentes tipos de variables, dependiendo de cómo actúan o cómo yo las puedo relacionar con un evento. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado voy a tener lo que vamos a llamar variable independiente. Por otro lado vamos a tener algo que se llama variable dependiente. Y por último vamos a tener algo que se llama variable interviniente. ¿Qué es cada una de ellas? Una variable independiente es, como ya dijimos, algo que puede tomar diferentes valores, pero que yo voy a elegir cuál de esos valores toma. Es decir, si yo puedo hacer que una persona salte moviendo los brazos o dejando los brazos quietos en la cintura, es una variable, porque no es constante, no es siempre igual. Puede tener movimiento de brazos o puede no tenerlo. Sin embargo, yo le voy a decir a la persona mover los brazos o no los mueva. Por lo tanto, va a ser una variable independiente. Yo voy a decidir cuál es el estado de esa variable, movimiento de brazos o no. Una vez que elija si mueve los brazos o no los mueve, le voy a pedir a la persona que salte. Y esa persona va a saltar una altura, que yo no puedo elegir cuánto va a saltar. Va a saltar mucho, va a saltar poco, va a saltar 30 centímetros, 35 centímetros. Va a saltar una cantidad que yo no puedo determinar.
¿Qué sí va a determinar la altura que salte? Si mueve los brazos o no los mueve. Va a ser distinto. En principio podríamos pensar que va a ser distinto. Entonces, si la persona salta moviendo los brazos, va a saltar una altura. Si salta no moviendo los brazos, va a saltar otra diferente. ¿De qué va a depender la altura que salte? De si mueve o no los brazos. Entonces, yo elegí que mueva o no los mueva los brazos. Eso es una variable independiente. Ahora, la variable altura va a depender de si mueve o no mueve los brazos. Eso lo convierte en una variable dependiente. ¿Dependiente de qué? De la independiente. Como ven acá en la imagen, Lisa lleva la arrastra a Bart. Lisa es la variable independiente que se lleva arrastrando a Bart, que es la variable dependiente. La variable dependiente va llevada por arrastre de la variable independiente. ¿Y qué es la variable interviniente? Una variable interviniente es algo que es variable, ¿sí? No es siempre igual, puede cambiar, pero que yo no puedo manipular, con lo cual no puede ser una variable independiente. Y tampoco depende de la variable independiente, entonces tampoco es una variable dependiente. Por ejemplo, si estoy midiendo la altura de salto de una persona moviendo o no moviendo los brazos, es la relación que dijimos recién, pero quizás haga 40 grados de calor o quizás haga 2 grados de frío. Esta temperatura va a incidir en la altura en la que salte la persona. Sin embargo, yo no puedo decidir qué temperatura va a ser la que haga. Yo puedo anotarlo, puedo contextualizarlo, puedo elegir hacerlo un día o no hacerlo ese día, pero de alguna manera esa temperatura no va a estar totalmente bajo mi control. Si yo la puedo lograr controlar por completo, se convierte en una variable independiente o en una constante si yo siempre la mantengo igual. Sin embargo, va a haber cosas que yo no pueda controlar y que van a incidir en la variable dependiente sin que yo las manipule. Esto es una variable interviniente. Algo que no es siempre igual, que interviene en el fenómeno que estoy analizando, pero que no lo puedo controlar como una variable independiente. Para hacer un ejemplo todavía más cotidiano, fíjense en este, la variable independiente es el precio que le ponen al alquiler y la variable dependiente es la cantidad de puteadas. Mientras más alto sea el precio del alquiler, mayor va a ser la cantidad de puteadas que reciba la persona que está alquilando. Depende del precio que le ponga. Entonces ya vimos que una variable puede ser cualitativa o categórica y cuantitativa o numérica. También vimos que puede ser independiente, dependiente o interviniente. Y ahora vemos otra característica más que puede tomar una variable o que puede tener una variable, y es que sea discreta o continua. Una variable discreta es una variable que va tomando valores entre los cuales no hay ningún otro valor. Por ejemplo, yo puedo tener una persona o puedo tener dos personas. No puedo tener entre medio. No puedo tener ni media persona ni un cuarto de persona. Las personas son una o dos. ¿Sí? En cambio, yo puedo tener 30 centímetros de salto, 31 centímetros de salto o 30,5 centímetros de salto. Entonces, una variable discreta es de la forma como cantidad de personas. Hay una o hay dos, en el medio no hay nada. Pasa también con las variables categóricas. Es frío o es calor o es templado, pero entre templado y frío no hay nada. Yo elijo si es frío o es templado. O le pongo una condición para que sea uno o la otra, pero en el medio no hay nada. Esas son variables discretas. Una variable continua es una que puede tomar cualquier valor, y entre dos valores que yo tome cualquiera siempre va a poder haber uno en el medio. Siempre hay uno más chico o uno más grande. Entonces, si tengo cantidad de metros, puedo correr 100 metros, o puedo correr 100 metros y 10 centímetros, o puedo correr 100 metros, 5 centímetros, 2 milímetros, y así sucesivamente de manera infinita. Eso es una variable continua. Entonces, con todo esto ya vimos qué son las variables, qué son los datos. Son todas cosas que vamos a registrar y que vamos a tener como insumo cuando vayamos evaluando. Ya tenemos entonces el resultado de la evaluación. El dato, la variable que relevo, es un resultado de la evaluación. Ahora, ¿cómo yo obtengo esos datos y ese análisis de la variable? Por medio de métodos, por medio de cuestiones por medio de herramientas que me permiten analizar algún evento. Estos métodos pueden ser test, pueden ser herramientas, van a tener que tener diferentes características que vamos a ver a continuación. Entonces, para saber si un método, un instrumento, una herramienta me sirve para medir lo que yo quiero medir, lo voy a tener que someter a un proceso de validación. Este proceso de validación es una serie de pasos y pruebas que yo le hago al método, al instrumento, al test, para ver si cumple con dos características principales que necesito. Una es la fiabilidad o confiabilidad y la otra es la validez. Ambas se van a combinar y de esa forma me van a dar un método que me va a servir y que va a tener las características que yo necesite para después tener un dato en el cual yo pueda confiar. Entonces, de estas características que dijimos, vamos a arrancar por la primera, que es la fiabilidad. Como les dije, fiabilidad y confiabilidad básicamente son lo mismo.
La palabra fiabilidad viene de confiabilidad. Y a lo que va a referir esto es que mientras yo mida lo mismo, voy a tener que obtener siempre el mismo resultado, ¿sí? Esto quiere decir, si yo mido lo mismo muchas veces, tengo que obtener el mismo resultado, porque si obtengo resultados distintos, quiere decir que el método o la herramienta que estoy usando está introduciendo variaciones que no tienen nada que ver con la variable que estoy queriendo relevar. Veamos un ejemplo. Si yo tengo una balanza y me peso el mismo día, en el mismo momento, 5 veces en esa balanza y me da 5 pesos diferentes, entonces yo no puedo decir que esa balanza es confiable, porque evidentemente mi peso no va a cambiar en los 10 minutos, 5 minutos que pueda tardar en pesarme 5 veces en la balanza. Sin embargo, la balanza me está arrojando resultados distintos. Esto quiere decir que la variación en los resultados la está introduciendo la balanza y no le está introduciendo el fenómeno que estoy midiendo, que en este caso es mi peso. De esta manera, un instrumento o una herramienta o un método que yo lo repito muchas veces y me entrega el mismo resultado para el mismo fenómeno, me va a resultar confiable, porque quiere decir que mientras el fenómeno que yo estoy midiendo no se modifique, el instrumento me va a entregar el mismo resultado. Esto lo hace confiable. Esta capacidad de entregarme el mismo resultado repetidas veces mientras yo no modifique lo que estoy midiendo se llama repetibilidad. Una manera de desafiar la confiabilidad más habitual en el entorno en el que nosotros nos vamos a manejar de la actividad física y el deporte es lo que llamamos test-retest. Esto consiste en medir la misma característica de una persona con el mismo instrumento o el mismo test o el mismo método 2 veces en un periodo corto de tiempo en el que yo sé que esa característica no va a cambiar. Es decir, una persona tiene una capacidad cardiorrespiratoria o una capacidad de salto que de un día para el otro no va a cambiar. Entonces, si yo le tomo a la misma persona 2 días consecutivos o dándole un descanso en el medio, un día de por medio, por ejemplo, pero de una manera que yo sepa que la misma característica tiene que darme un resultado muy similar, puedo tomar 2 veces y ver si me da el mismo resultado. Esto se llama test la primera vez, retest la segunda. Si el método funciona bien, debería obtener 2 resultados muy similares. Alguien se podrá preguntar si esa misma persona no puede, por cansancio, por estado de ánimo, lo que sea, rendir distinto esos 2 días diferentes. ¿Podría suceder? Bueno, esto lo voy a ir viendo a lo largo de diferentes evaluaciones, por eso no voy a probar con una sola persona, pero voy a tener que desafiar el método en 2 instancias diferentes, porque si yo me quedo con solo una, no sé si en otras condiciones no me va a dar algo completamente distinto, sin depender de si la variable está cambiando o no está cambiando. Un tercer concepto que viene asociado a la confiabilidad o la fiabilidad es la precisión. La precisión implica darme medidas no muy dispersas. ¿Qué significa dispersas? Diferentes entre sí. Si yo me peso en una balanza y me da todos resultados iguales, no voy a tener dispersión. Ahora puede pasar, si la balanza mide, es muy sensible, después vamos a ver qué quiere decir sensible, pero si es muy sensible, puede pasar que yo obtenga resultados un poco distintos. Entonces obtengo peso 70 kilos, 70,1, 69,9, 70,2, resultados que son muy similares, pero un poco distintos entre sí. Bueno, esas pequeñas diferencias pueden ser más pequeñas o más grandes. Si son muy pequeñas, vamos a decir que el método o el instrumento en este caso es muy preciso. Si esas diferencias existen y son grandes, estoy perdiendo precisión. Más adelante vamos a compararlo con exactitud, que es otro concepto que a veces se mezcla un poco entre preciso y exacto. Habíamos dicho que entonces quería combinar fiabilidad con validez. Ya explicamos en qué consiste la fiabilidad. Vamos a pensar ahora en qué consiste la validez. La validez en sí es la capacidad de un método para medir lo que dice que va a medir. Ahora, para esto se van a juntar 2 conceptos que combinados me van a dar la validez, que son la exactitud y la especificidad. La exactitud consiste en poder arrojar el valor real de lo que estoy midiendo. Es decir, si yo tengo un peso, que es el resultante de mi masa en este lugar de la Tierra, eso me va a dar un peso, quiero que la balanza me arroje ese peso y no otro, ¿sí? Entonces, esa capacidad de arrojarme el valor real se llama exactitud. Si a mí, en este lugar del planeta, con mi masa, una balanza me debería indicar que peso 70 kilos, si otra balanza me dice que peso 73, no está acertando al valor real. Entonces, ahí va a haber una pérdida de exactitud. Como les dije, después vamos a ver la diferencia entre exactitud y precisión, que a veces es un poquitito sutil, pero que las dos juntas se notan un poco más fácil. Pero
Alguien me puede preguntar, ¿y cómo sé cuál es el valor real? Si yo lo que estoy haciendo es medir. Bueno, existe lo que se llama un gold standard. Un gold standard es un método muy confiable. El método más confiable al que podamos acceder le vamos a llamar gold standard. ¿Método confiable para qué? Para medir lo que estamos diciendo que queremos medir. Supóngase este ejemplo. Yo tengo una balanza muy barata de baño que conseguí por ahí, no sé, en alguna promoción, en un bazar de estos que venden cosas muy baratas. Me compré una balanza. Me peso y me da un valor. ¿Puedo yo decir que ese es el valor de mi peso real? Bueno, lo voy a tener que comparar con otra balanza en la que confíe más. Por ejemplo, la balanza de un médico que está calibrada, que viene alguien a chequear con unas pesas específicas de un peso en particular, la pone y le dice, esta pesa 50 kilos y me dice 50 kilos, está chequeada. Entonces puedo confiar en que ese método me va a dar el valor real. Si yo, comparando mi balanza barata del chino, obtengo el mismo resultado que con esa balanza super chequeada, entonces puedo decir que la balanza, por más barata y trucha que parezca, es exacta. Ahora, si me da un valor distinto, voy a decir que no me está arrojando el valor real y por lo tanto no es exacta. Como dijimos, iba a ser importante relacionar el concepto de precisión con el de exactitud. Ya dijimos que la precisión era la capacidad de darme resultados no muy distintos entre sí, y la exactitud la capacidad de darme el valor real. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una balanza que me da de mis 70 kilos, me pesa 73 kilos, pero siempre me pesa 73, 73, 73, 73, 73, 73? Eso es una balanza precisa, pero no exacta. Quiere decir que no tiene dispersión entre los datos, no son distintos cada vez que mido, pero no me da el valor real. Eso es una muestra de tener precisión y no tener exactitud. Otro ejemplo es, yo tengo una balanza que a veces me dice 73, a veces me dice 67, a veces me dice 72, a veces me dice 62, a veces me dice 71, a veces me dice 69. Todas esas son muy distintas entre sí, con lo cual no tengo precisión. Ahora, si hago un promedio, quizás me dé 70. Si me da 70, al final de cuentas, yo tengo el valor real de mi peso, con lo cual es exacto. Le está acertando al valor real, pero de una manera muy dispersa, con lo cual no es precisa. Es exacta, pero no es precisa. Otro ejemplo podría ser una balanza que yo peso 70 y me da 62, 61, 54, 52, 51, 63. Todos valores muy distintos que cuando los promedio me da 60, que no es mi valor real de peso, con lo cual no es ni exacta ni precisa. Eso es lo que muestra este dibujo en el cual una persona quiere acertar al centro del objetivo. Entonces, si acierta todos los tiros en el medio, eso sería que es exacto y preciso. Es decir, le dio al valor al que le quería dar, que sería el valor real, y no tiene dispersión. Los puntos están muy cerca uno de otro. Distinto es el que tira tiros todos muy distintos entre sí, pero que cuando promedio me dan justo en el medio, que es el valor que quería alcanzar. O el otro que tira todos tiros muy cerquita uno de otro, pero muy lejos del centro. Ese es preciso, pero no es exacto. Es el caso que mencionamos recién de la balanza. Entonces habíamos dicho que para poder yo usar un método y quedarme tranquilo tenía que ser fiable y válido. Para ser fiable ya vimos todo lo que necesitaba. Para ser válido habíamos dicho que se juntaba la exactitud con la especificidad. Ya hablamos de exactitud, ahora vamos a hablar de especificidad. La especificidad es la capacidad de obtener un resultado sin que éste se vea distorsionado por otras cosas que pueden meterse ahí y que yo no las esté pudiendo ver. Es decir, si yo digo que voy a pesar a una persona y que voy a dar el peso de esa persona, no puedo estar pesando otra cosa que no sea el peso de esa persona, porque si no, yo voy a dar un peso que no va a ser peso de persona, va a ser peso de cosas que se juntan. Entonces no va a ser específico, porque no puede distinguir entre el peso de la persona y el peso de las cosas que tiene en el bolsillo. Esas cosas que tiene en el bolsillo están sumando al peso que me da la balanza. Yo voy a decir, la persona en vez de pesar 70, pesa 73, pero tenía 3 kilos de cosas en los bolsillos y no los puedo distinguir uno de otro. Entonces, ese método o ese instrumento, o en este caso lo que fuera, no está pudiendo distinguir uno de otro, entonces no está pudiendo ser específico para determinar la variable peso. Una última característica que puedo querer relevar de un método para conocerlo es su sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es la capacidad de distinguir el más mínimo cambio. Mientras más chico sea el cambio que puede detectar, más sensible es el método. Fíjense en estos dos crusties. ¿Cuántas diferencias pueden encontrar? Mientras más diferencias puedan encontrar entre los dos crusties, más sensibles van a ser a la capacidad de distinguir dos crusties. Si encontraban una sola diferencia, tienen una sensibilidad. Si encontraban 4 diferencias, tienen una sensibilidad más alta. Esto es lo mismo. Si yo estoy queriendo medir
la velocidad o el tiempo en el que una persona corre 100 metros, puede que yo quiera distinguir entre un segundo y otro segundo. Es decir, si la persona tardó 10 segundos u 11. Porque capaz es una persona poco entrenada, que recién está empezando y no me cambia mucho si corre en 10 segundos o 10,5 segundos. Ahora, si yo estoy entrenando a Usain Bolt, voy a necesitar poder distinguir una décima de segundo, una centésima de segundo. Necesito un método mucho más sensible que me muestre diferencias muy chiquititas, porque seguramente el progreso no va a ser muy grande en términos de la cantidad de segundos en los que corre los metros que va a correr. Entonces necesito algo muy sensible que me pueda distinguir cambios muy chiquitos y los pueda ver. Entonces ya vimos que voy a obtener de las mediciones los datos y las variables o el análisis de las variables. Ya vimos cómo vamos a evaluar a los métodos que vamos a usar para evaluar a las personas, cómo sé si es confiable, cómo sé si es válido, y nos queda tener en cuenta un fenómeno al que no voy a poder escapar en ningún caso. Este fenómeno es la existencia de errores. No importa cómo yo mida, no importa cuánto ímpetu ponga, siempre va a existir un error cuando yo mida. Existen varios tipos de error. El tipo más común al que estamos acostumbrados a pensar cuando nos hablan de error es el error espurio o falla, que es que una persona se equivoque mientras está midiendo. Este error, si bien es el más común, no es el que no puedo evitar. Yo puedo evitar que una persona se equivoque, puedo prestar más atención, puedo establecer diferentes métodos para que no interfiera el error humano en una medición. Sin embargo, existen otros tipos de errores que yo no puedo evitar. Uno de ellos es el error sistemático o sesgo. Un error sistemático o sesgo es un error que siempre va a ser en el mismo sentido, es decir, si algo mide de más, siempre va a medir de más. Si algo mide de menos, siempre va a medir de menos. Pero lo que pasa con este error es que siempre de la misma magnitud. A veces es una magnitud grande, quiere decir es un error grande, pero siempre es más o menos de la misma cantidad. Volviendo a nuestro ya conocido ejemplo de la balanza, si tengo una balanza que siempre me pesa 3 kilos de más, siempre van a ser 3 kilos de más. Esto, si bien implica un error, es bastante fácil de resolver. Si yo sé que siempre son 3 kilos de más, le resto 3 kilos y tengo el valor real. Por otro lado, tengo el error aleatorio. El error aleatorio es todavía más incontrolable. Es un error que a veces es por arriba, a veces es por abajo y en general son de magnitudes muy chiquititas. Es como les decía antes, si yo tengo un método más preciso o menos preciso, me va a dar resultados diferentes entre sí, a veces más diferentes y a veces menos diferentes. Esto se debe a errores aleatorios, es decir, a veces me da un poquito más, a veces me da un poquito menos, a veces un poco más, a veces un poco menos. Lo que me impide poder hacer lo que hacía con el error sistemático, que es decir, bueno, siempre le resto 3 o siempre le sumo 3 y ya está. Sin embargo, algo que está bueno de los errores aleatorios es que lo que nos ha mostrado la teoría estadística a lo largo del tiempo es que esos errores tienden a compensarse entre sí. Es decir, a lo largo del tiempo, con las diferentes mediciones, a veces me va a dar un poquito por arriba, a veces un poquito por abajo, por arriba, por abajo, y al final de cuentas se van a ir compensando y me va a dar un valor bastante parecido al real. Por eso es que uno, cuando tiene dudas de lo que está midiendo, lo mide varias veces. Al medir varias veces, estos errores se van compensando entre sí y al final, cuando promedio los resultados de todas las mediciones, me termina dando un resultado muy similar al real. Otro tipo de error que existe y que está asociado a la sensibilidad que hablamos anteriormente es el error de apreciación. Apreciación podría parecer que es error a lo que yo estoy mirando. No, un error de apreciación es la capacidad que tiene un método o un instrumento de expresarme una cantidad muy chiquitita o no la tiene. Fíjense en este ejemplo donde tengo la misma pieza en dos balanzas, en donde una me dice 20 gramos y la otra me dice 20,0 gramos. Es decir, si pesara 19,9, la segunda balanza lo va a poder decir. Ahora la primera no me lo va a poder decir. Me va a seguir diciendo 20 gramos. Sin embargo es 19,9. Esta capacidad de decirme o no decirme esa diferencia más chica, se llama error de apreciación. Entonces ya tenemos todo el camino desde qué queremos medir y cómo lo vamos a medir. Sin embargo, todo lo que estuvimos hablando refería a medidas que podríamos llamar directas. Es decir, yo quiero medir algo, voy y lo mido. ¿Cómo? En este caso con una balanza. Peso y tengo el resultado del peso. Pero ¿qué pasa si no puedo medir de manera directa? Medir de manera directa significa que el instrumento me entrega directamente el valor de lo que yo estoy queriendo medir. Pero puede haber casos en los cuales el instrumento me entregue un valor el cual yo tengo que multiplicar, dividir, sumar, restar, hacerle alguna transformación para poder llegar a lo que yo quiero como resultado final.
En este caso, si tengo que hacer alguna conversión en el medio, se convierte en una manera de medición indirecta. Un ejemplo que lo vamos a explorar más profundamente más adelante es la frecuencia cardíaca. Yo puedo medirme la frecuencia cardíaca en un minuto. La frecuencia cardíaca está definida para un minuto, entonces durante un minuto veo cuántas veces late mi corazón. O podría tomarlo en 15 segundos y después hacer una multiplicación que me lo convierte en un minuto. Ahí estoy teniendo que hacer una conversión matemática que convierten a la manera de medición de una forma directa, que era medir en un minuto, a una indirecta, que es medir en 15 segundos y multiplicarlo. Más adelante vamos a discutir las ventajas y desventajas de hacer una u otra, pero lo que quiero que les quede claro es que la medida indirecta a veces involucra fenómenos que hacen que estos errores de los que hablamos recién crezcan, lo cual puede traer un problema. Sin embargo, hay veces que no tengo opción y tengo que sí o sí usar un método indirecto. No es que el método directo es bueno y el indirecto es malo. Son distintos y tienen características diferentes. Sepan que existen los dos y sepan que el indirecto involucra una serie de pasos de los cuales yo tengo que tener completa seguridad que no me van a involucrar una distorsión del resultado, de manera que al final tenga lo que necesito. Con todo esto cerramos la primera mitad de esta primera clase, que es acerca de los datos. En la siguiente mitad vamos a hablar de estadística. Algunos dicen que la estadística es el arte de torturar a los datos para que digan lo que yo quiero que digan. Pero siendo más estrictos y más formales, podemos decir que la estadística es una serie de herramientas, una serie de procesos que yo puedo utilizar para poder utilizar los datos de una manera más ordenada y más consciente. La estadística me va a dar la posibilidad de tomar decisiones informadas en base a datos. También me va a permitir organizar esos datos para que sean más fáciles de leer. Me va a permitir resumirlos para que sean más rápidos de leer y se los pueda pasar a otra persona y que no tenga que leer volúmenes enormes de datos para poder sacar una conclusión. Y además me va a entregar muchas herramientas y técnicas que me van a permitir operar con esos datos, hacer cosas estando seguro de que no los estoy distorsionando, que no voy a romper la información que esos datos me están dando al manipularlos y convertirlos. Para todas esas cosas es que es útil la estadística y van a ver que va a ser súper necesaria y va a ser una herramienta aliada para ustedes de manera constante. Entonces, como les decía, la estadística nos da un montón de técnicas e información teórica para poder decir, si yo hago esto y le hago esta serie de procesos y transformaciones, el resultado que obtenga va a estarme dando información certera de lo que tenía inicialmente. Para esto podemos usar lo que se llaman muestras. Es bastante evidente y bastante intuitivo pensar que es muy difícil para cualquier cosa tener la cantidad de datos total que existen. Si yo tuviera eso, se llama censo. Ustedes sabrán que durante un tiempo, cada una cierta cantidad de años, en el país se hace algo que se llama censo, en donde se tocan todos los timbres de la Argentina y se encuesta a todas las casas de la Argentina para obtener datos de todos ellos y todas ellas para después sacar conclusiones. Pero esto no es lo más habitual, porque es costoso, porque es difícil de hacer, es impracticable hacerlo siempre así. Por eso es que habitualmente lo que debemos hacer es tomar una muestra. ¿Qué es una muestra? Es una porción reducida del total, pero que debe representar a ese todo. Si esa porción más pequeña del todo representa al todo, se dice que la muestra es representativa. Es muy habitual, como vemos acá, ver a personas que toman decisiones en base a un caso que conocen o dos casos que conocen. Pero ese caso o esos dos casos muy probablemente no sean una muestra representativa del todo. Que haya pasado en ese caso no implica que sea mentira ese caso, pero no quiere decir que represente a la totalidad del universo que estoy explorando. Por eso es necesario tomar recaudos para que las muestras tengan las características necesarias para representar al grupo total que yo quiero evaluar o quiero analizar. Por ejemplo, si tengo un grupo en donde hay gente, niños, adultos jóvenes, adultos mayores, en la muestra que yo tome van a tener que estar representados esos tres grupos etarios con la misma proporción en la cual yo lo tengo en el grupo total. Si yo solamente tomo el grupo de los adultos jóvenes y no involucro en la muestra a los niños y a los adultos mayores, voy a obtener resultados que no van a representar a todos, sino que va a estar distorsionando el resultado final y voy a tomar decisiones que no van a estar basadas en la composición real del grupo que estoy analizando. Una vez que tengo esa muestra y la analizo y tengo datos de esa muestra, voy a querer procesar esos datos para poder representar al total. Como les dije antes, la estadística nos da la posibilidad de resumir esos datos y poderlos presentar de una manera muchísimo más práctica y veloz para leer. Imagínense que ustedes gestionan un club, tienen 10 categorías del deporte que sea, con 20 jugadores o jugadoras de cada plantel y tienen datos de todas esas personas y se lo tienen que dar
a el presidente del club o a la presidenta del club y estuvieron evaluando a todos los planteles la misma semana. De repente se encuentran con una carpeta así, con un montón de números por todos lados. Si ustedes se la llevan al presidente o a la presidenta, le va a decir, lo va a ojear así, le va a decir, ¿qué me trajiste? Sin embargo, la estadística nos da herramientas que nos permite por ahí tomar todos esos números y resumirlos en una hojita, en una hoja, en una tabla, con diferentes números, que por ahí eran cientos o miles de números y ahora se transformaron en 5, 6, 7, 10 números, que son muchísimo más fáciles de leer. Y lo que es más genial de todo es que esos 5, 10, 15 números van a representar de manera muy fiel a los miles o cientos de números que ustedes tenían en la carpeta grande. De esta manera, a través de la estadística, pude resumir toda esa cantidad de datos, transferirlos, organizarlos y transferirlos para que una persona lo pueda leer y tomar decisiones informadas de forma que no se haya perdido nada de información en el medio. Entonces, para poder condensar todos esos valores, esos cientos o miles de valores en unos pocos, voy a usar lo que se llaman estimadores. Por un lado, voy a querer saber cuál es el valor central de esos números. Es decir, si todos esos números son una gran bolsa de datos, voy a querer saber, si yo meto la mano y saco un número al azar, cuál va a ser el más probable que saque, ¿sí? ¿Cuál es el número que mejor representa a todos los que tengo ahí adentro en esa bolsa? Es decir, si yo tengo un conjunto de personas con un montón de edades, va a haber un número que represente mejor al conjunto. Si yo tomo todas las edades de este curso, quizás me encuentre con que la edad que mejor representa a las personas del curso sea 24, 25 años, a pesar de que haya una de 50 y una de 18. Pero en el total, si yo agarro a alguien al azar, posiblemente la que mejor represente sea una en particular, supongamos 24 años. Ahora tengo varias maneras de poder determinar cuál es ese valor que mejor representa a todos. Una es el promedio. El promedio es un valor con el cual ustedes deben tener bastante contacto porque en sus carreras universitarias lo habrán utilizado y en su colegio también, para, por ejemplo, calcular las notas. Si yo quiero representar el desempeño de esta persona con un solo número y no con un montón de números que representan cada materia, cada cuatrimestre o cada trimestre, cada prueba, todos esos van a estar siendo un montón de números. Si yo junto todos, va a haber un desempeño global de esa persona. Bueno, lo quiero con un solo número. ¿Qué hacen? Bueno, agarran todos los números, los van sumando y los van dividiendo por la cantidad de números. Es lo que ustedes hacen. Tengo 3 parciales o 3 pruebas, sumo los valores de las 3 y la divido por 3. Sacan un promedio. Bueno, ese promedio que sacan trata de representar cuál fue su desempeño a lo largo de esas 3 evaluaciones o de todo un año escolar. ¿Se dan cuenta cómo con un número estoy queriendo resumir todo un universo de números que son todas las notas de todas las materias, de todas las pruebas, de todos los cuatrimestres? Pero no es el único modo de resumir valores el promedio. También existe la mediana. La mediana es un valor que si yo ordeno todos los valores de menor a mayor que tengo, por ejemplo, todas las notas, tomo desde el 1 que me saqué hasta el 10 que me saqué y en el medio voy poniendo todos, voy a tener 1, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10. Supongamos ese conjunto de números, ¿sí? Los ordeno todos en una tira. Si yo tomo el que está en el medio, quiere decir que me quedan, supongamos que son 10 notas que tengo. Tomo la que me deja 5 notas a un lado y 5 notas al otro. Esa que está ahí en el medio es la mediana, se llama mediana. ¿Y qué tiene de bueno? Que el promedio, como ustedes sabrán, si se saca una nota muy alta o una nota muy baja, les lleva, como ustedes dirán o como habrán escuchado, me arruina el promedio. Es decir, venía con todos 8, 9, 10, me saco un 1, me baja mucho el promedio, a pesar de que todo el resto de las notas eran muy altas. Por una sola cambia todo. Acá imagínense que si ustedes tienen todo 9, 10, 9, 10, 9, 10, cuando los ordenen en orden creciente van a tener 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Si ustedes toman el valor que está en el medio de todos esos, seguro va a ser un 9 o un 10. Y ese 1 queda descartado. Es mucho más resistente y robusto a datos muy distintos a los que son normalmente encontrables en ese conjunto de números. Por último, tenemos la moda. La moda no es ni más ni menos que el número que más veces salió en ese conjunto de números, ¿sí? Si yo tengo, siguiendo con las notas, tengo 1, 2, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. El que más salió fue el 7. Bueno, esa es la moda. De esta forma, con un número estoy queriendo resumir un universo mucho más grande de números de la manera que menos información se pierda en el medio. Estos se llaman estimadores de valor central.
Pero además del valor central, yo quiero saber si son muy distintos entre sí. Por ejemplo, si yo tengo una sala de jardín de infantes o un salón de primero o segundo grado, voy a tener todos nenes de, supongamos, primer grado, voy a tener todos nenes de 6 años. A lo sumo alguno tendrá 5, alguno tendrá 7 porque ya los cumplió y está por pasar de grado. Pero siempre van a tener alrededor de 6 años. 6 años, 6 años, 6 años, 5, 6 años, 6 años, 6 años, 7. Todos muy parecidos entre sí. Es decir, no hay dispersión entre los datos. Si yo saco un promedio de eso, seguramente el promedio me va a dar 6 años. En cambio, si me voy a una plaza, voy a tener nenes desde 3 años hasta 12 años. Quizás si saco el promedio también me va a dar 6 años, al igual que en el salón de clases. Sin embargo, no son iguales los dos grupos. Uno es un grupo homogéneo en donde todos tienen 6 años y el otro es un grupo heterogéneo en donde el promedio son 6 años, pero hay chicos desde 3 hasta 12 años. Esta variabilidad se llama dispersión y la voy a querer representar en un número, de manera que cuando alguien lo vea, sepa, bueno, este es el valor central, pero ¿qué tan distinto, qué tan heterogéneo es el grupo? Las alternativas que tengo para hacer esto, básicamente hay muchas, vamos a considerar 3. Una es el desvío estándar. El desvío estándar es la más difícil de entender, pero es la que más se utiliza en trabajos científicos. Si ustedes vieron alguna vez un trabajo científico, seguramente se toparon con algún desvío estándar. Un desvío estándar no es ni más ni menos que la distancia que hay entre cualquiera de los valores que yo tengo en esa bolsa y el promedio, ¿sí? Si yo tengo un promedio de 6 años, tengo una persona de 8 años, son 2 años de diferencia. Tengo una persona de 3 años, son 3 años de diferencia. Esa distancia. Agarro todas esas diferencias y las promedio. Entonces, ¿qué me da eso? Bueno, yo tengo 6 años y en general hay una diferencia de 3 años. ¿Sí? Tengo la mayoría de los que están acá, están a una distancia de 3 años del promedio. Ese desvío, esa diferencia, se llama desviación típica también, porque es la desviación más típica dentro del conjunto. Entonces, el desvío estándar lo que me indica es eso. Yo voy a tener un valor central y diferencias que tiene todo el resto del universo de números. ¿Cómo son esas diferencias? Bueno, típicamente son de esta cantidad. No quiere decir que no haya diferencias más grandes o diferencias más chicas. Quiere decir que en promedio las diferencias son de esa magnitud. Otro estimador de dispersión que tengo es el cuartil. El cuartil es exactamente igual a lo que explicamos anteriormente de la mediana. Es un valor que si yo ordeno todos los valores que tengo, me sitúo. Antes habíamos dicho la mediana era el que me dejaba la mitad de un lado y la mitad del otro. Este es el valor que me va a dejar un cuarto de un lado y un cuarto del otro. ¿Por qué me sirve? Porque si yo tomo de un valor, de un conjunto de números, tomo el que me deja un cuarto a un lado, un cuarto al otro, quiere decir que en el medio me queda la mitad de los valores. Si yo digo que un cuartil y el otro tienen una distancia, quiere decir que adentro de esa distancia tengo la mitad de los valores. Es decir, si yo tengo una cantidad de edades y yo digo que con 4 años y 8 años, entre ese rango tengo la mitad de los valores, quiere decir que hay algunos más chicos que 4, algunos más grandes que 8, pero que la mayor cantidad de los valores está entre 4 y 8 años. Por eso es que son útiles los cuartiles, porque si hay algún valor muy chiquitito, algún valor muy grande, no me va a distorsionar esos valores como pasaba con la mediana, que también era robusta a los valores raros. Y por último está el más simple de todos, que es el rango. El rango es agarrar el valor más chico y el valor más grande y restarlos. Si yo tengo en la misma plaza un chico de 1 año y un chico de 15 años, voy a tener un rango de 14 años, ¿sí? 15 menos 1, 14 años. Sin embargo, ese rango a veces me esconde un poco de información, porque capaz tenía un chico de 1, un chico de 15, pero en el medio todos eran de 6. Entonces, yo voy a ver un rango muy grande, sin embargo, no representa del todo a ese grupo. Capaz eran justo 2 personas que aleatoriamente estaban ahí, pero el conjunto era mucho más homogéneo de lo que me está diciendo el rango. Así que bueno, con toda esta información es más fácil entender este tipo de expresiones que pueden encontrar en un trabajo científico. Muchas veces pueden encontrar que la altura de las personas que participaron del estudio es de 1,87 más menos 0,2. ¿Qué significa eso? Bueno, en la mayoría de los casos, a menos que se indique lo contrario, significa que el promedio de altura es 1,87. Y la dispersión, esto significa que de las personas que participaron, el promedio de altura es 1,87 y el desvío estándar 0,20 metros. Esto significa, suponiendo que fueran metros, que las personas que participaron tenían una altura promedio de 1,87 metros y que el desvío estándar es de 0,2 metros. Es decir,
que típicamente si yo agarro cualquier valor va a estar a 0,2 metros del valor central, que es 1,87. ¿Significa que todas las personas van a estar en ese rango de 1,87 más o menos 0,2? No, va a haber algunas personas un poco más altas, va a haber unas personas un poco más bajas, pero seguramente en promedio si yo agarro una al azar va a estar en ese rango, ¿sí? Porque la edad está la altura, perdón, está representada por ese 1,87 en promedio y la diferencia está representada en promedio por ese 0,2. Entonces es una manera de decirme, el valor central es 1,87 y la dispersión es 0,2. Imagínense si dijera 1,87 más o menos un metro, obviamente que no hay personas de 2,87, pero ni de 0,87, pero pueden imaginarse que es algo muchísimo más dispar, ¿sí? No son todas las personas tan parecidas. En este caso tenemos personas de lo sumo 2 metros y 1,67. Y de todas maneras es bastante dispar si lo pensamos en altura, pero imagínense que podría ser todavía más dispar. Entonces me está dando una información de, independientemente de cuál es el valor central, también cuán diferentes son las personas que están metidas en ese grupo. Y otra manera que tenemos de presentar mucha cantidad de datos de una manera resumida, fácil de ver, muy visual, es a través de gráficos. Un gráfico es una figura que puede tener muchas formas, hay mucha variedad de gráficos, pero que básicamente condensa toda la información en alguna forma gráfica precisamente, que con un solo golpe de vista nos va a dar muchísima información. Entre los gráficos más usados están el histograma, el boxplot, también están el gráfico de líneas, el gráfico de dispersión. Hay mucha variedad y ustedes van a poder ir eligiendo el que mejor les venga para poder presentar la información de la manera más adecuada. Pero como pueden ver, pueden presentar una gran cantidad de datos que se leen con un solo golpe de vista. Y con todo esto cerramos el material de la primera clase referido a datos y estadística. En la semana que viene nos vamos a estar encontrando con un material muchísimo más similar a lo que seguramente estén esperando, que es hablar de actividad física, deporte, entrenamiento. Seguramente es lo que están esperando. Esto es completamente necesario para lo que va a venir más adelante. Espero que no haya sido demasiado aburrido. Espero que se haya entendido y nos vemos la próxima.